Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 2 de la segunda carta a Timoteo. En el capítulo anterior vimos cómo Pablo aconseja al joven pastor Timoteo. Le da instrucciones precisas de cómo debe conducirse al momento de administrar la iglesia. Le expone algunos temas interesantes que la iglesia debe recibir. En el capítulo de hoy, Pablo le habla de un segundo elemento que todo líder espiritual debe poseer: una vida de oración. Un líder debe mantenerse siempre constantemente unido a Dios en oración. La oración es la fuente de poder para todos aquellos que nos ocupamos de presentar la palabra y de administrar la iglesia que el Señor nos ha encomendado. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los primeros versículos del capítulo de hoy. Ante todo, insto que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos en quietud, en paz, con toda piedad y también dignidad. Pablo una vez más expone la importancia de la oración para todos aquellos que han sido llamados para servir al Señor en su obra. Recordemos que la oración es el alimento del alma. Recordemos que la oración es la llave en la mano de la fe que abre los almacenes de los cielos. Recordemos que la oración es ese puente que tenemos para conectarnos con Dios, con ese Dios del cual hemos de hablar a otros también. ¿Por qué es necesaria la oración y por qué debemos orar? Pablo le sugiere a Timoteo que él debe orar en primer lugar por las autoridades que le gobiernan. Estamos hablando de autoridades gubernamentales y también autoridades eclesiásticas. Debemos orar porque a Dios le agrada encontrarse con nosotros en la intimidad de la oración. También debemos orar para que más personas sean salvas y lleguen al conocimiento de la verdad. También debemos orar porque en la oración encontramos a ese ser que intercede por nosotros ante el Padre, a Jesucristo, el único mediador entre el Padre y los hombres. Y también debemos orar porque a través de la oración se disipa la ira y también las contiendas. Es preciso entonces que adoptemos una conducta de oración permanente y constante para fortalecer nuestra vida espiritual. Pablo se ocupa también de darle algunos consejos a las mujeres que formaban la iglesia en aquel entonces. Consejos que les ayudarían también a andar por el camino que Dios desea que anden, para evitar de alguna forma ser confundidas o juzgadas con aquellas mujeres que no pertenecían a la fe. Pablo le da al menos 3 consejos en esta carta escrita a Timoteo a las hermanas de la iglesia. El primer consejo es: representen al Señor dignamente a través de su forma de vestir, según los versos 9 y 10. Este es un tema muy discutido, pero es un tema que debemos tratar, porque cada vez que nosotros nos vestimos, las miradas que atraemos deben ser miradas que reflejen a Cristo Jesús aún en nuestra forma de vestir. Es por eso que cada vez que tú te vistes, debes preguntarte si estás vestida de acuerdo a lo que Dios quiere y si estás proyectando piedad, pudor, o estás proyectando otra cosa, sobre todo al sexo opuesto. Recuerda que todo lo que debemos hacer o todo lo que hagamos debe honrar y glorificar el nombre de Dios. Nada de lo que coloquemos en nuestro cuerpo debe despertar el egocentrismo. Al contrario, las miradas deben ser únicamente para Cristo Jesús y debemos reflejarlo aún en nuestra forma de vestir. Hay una pregunta que deberías hacer siempre que te vistes al colocarte a un espejo. Si voy a encontrarme con mi Señor, ¿estoy vestida adecuadamente?
Un segundo consejo que Pablo les da es: aprendan en silencio y sujeción, según el versículo 11. Muchos de estos textos han sido utilizados para minimizar la importancia de la mujer. Sin embargo, recordemos que en aquel entonces la mujer no tenía ningún privilegio, ni derechos públicos ni privados. Entonces, Pablo toma a bien escribirles con relación a este tema. Y ella les dice: aunque muchas cosas no están quizá de acuerdo con lo que Dios ha enseñado ahora, aprendan en silencio y en sujeción, para que no las confundan o que su actitud no lleve vituperio a la iglesia, o sea un objeto de crítica, hablando que ustedes hacen todo lo diferente concerniente a su cultura. Sin embargo, vale la pena mencionar que la palabra sujeción tiene que ver con esa unidad que tiene la mujer hacia su pareja, el cual está llamado para sustentarla, protegerla y guiarla por el camino del bien. Un tercer consejo que Pablo le da a la mujer es: ustedes no pueden ejercer dominio sobre sus esposos, según el verso 15. Después que Eva pecó y Pablo expone este tema, entonces Dios da cierta autoridad al hombre como cabeza del hogar. Y entonces Dios le dice a través de Pablo, y en esta carta a Timoteo, que la mujer debe siempre mantener ese orden, ver al hombre como la cabeza del hogar. Sin embargo, ya hemos hablado también lo que significa ser cabeza de hogar. Y ser un cabeza de hogar es ser un proveedor, un sacerdote y un sustentador para su familia. Esto de ninguna manera tampoco denigra o minimiza la integridad o el valor que la mujer tiene ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios, tanto el hombre como la mujer son iguales. De hecho, en los versículos que Pablo presenta en esta carta, habla que también la mujer debe mantenerse en santidad y así alcanzará la salvación. Entonces, podemos ver que ante los ojos de Dios, tanto el hombre y la mujer son de igual valor y ambos son dignos de ser llamados a la salvación. Estos consejos son consejos prácticos que Pablo le da a la iglesia para que se conduzcan de la manera correcta. Sin embargo, para finalizar, quiero llamar tu atención a un último versículo, específicamente el versículo 8. Hablando del tema de la oración, dice Pablo: deseo pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Dios desea tener guerreros y guerreras de oración en todos los rincones de la tierra. Hoy debemos ocuparnos de la oración constante. Debemos ocuparnos de la oración intercesora. Debemos ocuparnos de la oración de gratitud. Debemos ocuparnos de oraciones que salvan, interceder por aquellos que no conocen del Señor. Tanto el hombre como la mujer han sido llamados para ser instrumentos poderosos en las manos de Dios. El Señor vino a romper con muchas barreras que en aquel entonces existían, donde la mujer pasaba a un segundo plano. Sin embargo, ahora Dios le da una preeminencia, ya que también son hijas, princesas del Señor. Así que, apreciada dama que me observas en esta hora, tú eres valiosa para el Señor. Tú eres de alta estima para Dios y puedes llegar a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios junto a tu esposo, junto a los hombres a los cuales perteneces en la iglesia que estás en este momento. Así que hoy podemos ser instrumentos del Señor y sobre todo hombres y mujeres de oración. ¿Le parece entonces si oramos, si le pedimos al Señor que nos dé el deseo de seguir orando fervientemente por otros? Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición y el privilegio de ser parte de tu pueblo. Aquí estamos, deseando ser utilizados por ti, sin importar quiénes somos, de dónde vengamos, cuál es nuestro género, cuál es nuestra conducta social
o cuál es nuestro estatus económico o educativo. Hoy queremos ser personas que se dejan usar poderosamente por Dios. Gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de servirte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.